Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Y hoy estamos con nuestro curso bíblico. El primer libro de Samuel, estamos reflexionando, estamos estudiando y llegamos a los versículos siguientes, ¿verdad? Cuando David se encuentra aquí, ya invocando la presencia de Dios. Estamos con el combate de David y Goliat. Nosotros sabemos que David se estaba preparando para el combate, David se estaba preparando para la guerra, pero después aparecen otros elementos, parecen ser más importantes para poder luchar contra este filisteo. David dijo a Saúl: no puedo caminar con todas estas cosas grandes, no estoy entrenado. Eso es lo que habíamos visto, no estoy entrenado. Se diga tomó a ella pues también. Entonces David dice, le quitó, luego tomó en su mano ese bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas. Pero es muy importante por ahí. Entonces yo veré con la ondita, yo veré con la ita, a veces ya te decía, vamos a presentar batalla, vamos a presentar lucha, y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo. Pero ahí se la ñande gomita que me allí por la famoso. El filisteo se fue acercando poco a poco y David, precedido de su escudero, y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a David: yo soy un perro para que vengas a mí armado de palos. ¿Será que yo soy esa persona? Bueno, así como nosotros sabemos que se estaban preparando para esa lucha, así como nosotros sabemos que David fue renunciando a muchas otras cosas, pero sobre todo queriéndose quedar con lo esencial y con lo fundamental. Entonces, eligió el torrente, 5 piedras bien lisas. La de torrente, 5 piedras bien lisas. Y está queriendo decir simplemente que tiene que haber, siempre que vamos a un lugar, una elección. La elección pues es la libertad, parte esencial y fundamental del aspecto antropológico, ¿verdad?, del hombre. Luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras islas, las puso en su bolsa de pastor, en las bien
en la mochila y con el hombro. Y con el hombro también fue avanzando hacia el oriente. El hecho de avanzar hacia el oriente significa siempre sabiduría. El hecho de avanzar hacia el este donde sale el sol implica también o significa también salud. Bueno, y así cada uno de estos elementos que va significando, ¿verdad?, la salud como tal. Ahora, el filisteo, una vez que hacemos toda esta parte de la premisa, dice el filisteo, se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero. Y al final, sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y hermosa presencia. Bueno, esta es una presentación fenomenal, maravillosa que nos está haciendo el libro de Samuel. David se las quitó, luego tomen en su mano, tomen. Eligió en el torrente, ¿verdad? Eligió en el torrente 5 panes bien lisas, las que puso en su bolsa de pastor, en la mochila y con la honra en la mano, avanzar en cada instante y en cada momento, ¿verdad?, en cuanto van venciendo. Esa es entonces la estrategia, ¿verdad? Esa es la forma como David está organizando. Ya desde ahora está comenzando de a poquito el ejército. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñan de Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñan de Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Ñan de Yara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Agosto, Cartas Paulinas. Contactos al 0981 50 50 36. Ñan de Yara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Nos encontramos en la Catedral Metropolitana de Asunción. Estamos con Pedro Krikovich. Él es colaborador de Radio Cáritas y docente en la Universidad Católica. Trabajó de cerca con el Monseñor Cuquejo. Decime, Pedro, para vos, ¿cuál es el legado más importante que deja el Monseñor para la Iglesia paraguaya? Voy a hablar de su legado aquí ante sus restos mortales. Y esa palabra restos mortales, yo sé que él una vez había hablado en una homilía que es el alma es para la vida eterna. Y ante estos restos mortales que han luchado en esta vida temporal, ¿cómo no recordarle con tanto afecto? Y yo sé que el querido padre Víctor Cabañas, a quien envío un saludo, me va a comprender porque hemos vivido esos años 90, hemos sentido un poquito antes esa paternidad de Monseñor Pastor Cuquejo en todos los proyectos que surgían. Me acuerdo en aquel entonces con el querido padre Víctor, que creo que era seminarista inclusive, o luego era un joven sacerdote. Entenderás, querido padre, de qué estoy hablando y querida audiencia. Esa paternidad con los sacerdotes, con los comunicadores. Él amaba los proyectos, era un hombre de mucha ejecutividad. Por ejemplo, hay tal proyecto de la asociación, lo hacemos. Hay tal proyecto para Radio Cáritas, lo hacemos. Y tenía sus contactos internacionales que con su sabiduría práctica, él lo vivía. Por eso sé, el padre Víctor, de qué estarás hablando. Le veo al padre también así con esta realidad tan bella que es este canal. Y por ello, yo ahora me encomiendo a él por su intercesión, porque creo en la comunión de los santos, y fue un hombre que vivió esta santidad de la ejecutividad, del trabajo bien hecho, era bien concreto en todo lo que hacía. Por ello comienzo resaltando eso para hablar de los años posteriores. Imagínense para un hombre con ese ímpetu llegar el momento de la cruz, que quizás a muchos nos va a tocar, así, ¿verdad? Como recordaba alguien también, o como fue para Juan Pablo II, pero quiero resaltar ese aspecto, toda esa ejecutividad, él tenía, diríamos, ese bulir de la vida. Llega un momento de su silencio, tenía que estar quieto, apenas podía moverse, los dolores se le manifestaron antes en cada paso que daba, porque era una enfermedad que se manifiesta en las terminaciones nerviosas. Así empezó para él. Imagínense el momento de la cruz, por eso tiene mayor mérito, mayor valor esa santidad ofrecida al Señor, ese dolor ofrecido
cuando llega el momento de la cruz. Por eso voy un poquito a esos dos aspectos de su vida, el aspecto del ímpetu, siendo él primeramente obispo auxiliar de Asunción, luego administrador apostólico también en Ciudad del Este, en Cacupé, obispo castrense y luego arzobispo emérito de Asunción. Quiero resaltar un aspecto también que él vivió, el tema del perdón. No quiero particularizar qué momento fue, pero hubo un momento difícil, que recibió algunos ataques. Su respuesta de él fue breve y fue concreta. Es mi hermano, rezo por él, estamos en paz. Un alma que perdona, que da la otra mejilla. A veces en momentos así tristes uno no quiere resaltar tanto, pero en este momento particular quisiera hacerlo porque es un testimonio de su santidad, de lo que significa vivir con el perdón. Y finalmente, ya que estamos en el mundo de la comunicación, yo creo que él es como uno de nuestros protectores. Él amó el mundo de la comunicación, tenía espacios televisivos de reflexión, espacios radiales, nos queda su voz. Hay un material inclusive que quisiera compartir con el Padre Víctor y con todo el canal de cerca de 1 hora de entrevistas que yo le había hecho también para un momento así, como este, que él con toda gentileza, él siempre estaba disponible para los medios. Y finalmente mirar este testimonio de amor a la iglesia y de paternidad, de ejecutividad. Cada uno sabe el talento que Dios le haya dado, el vivir a fondo los talentos que el Señor nos da. Y por último, en los momentos de cruz, de dolor, el decir, como decía Chiquitunga, todo te ofrezco, Señor. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad que sí, estuvimos compartiendo con toda la teleaudiencia estas reflexiones, estas anécdotas que tiene la gente con él, y nos damos cuenta que era un excelente ser humano. Su calidad humana trascendía no solo su labor pastoral, sino también su labor personal, como amigo y como sacerdote. Muchísimas gracias. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Cuando escuches la voz del Señor, que Él está hablando a tu corazón, no le resistas ni quieras seguir como un rebelde, porque Él está esperando a la puerta a que le abras tu corazón para entrar y morar junto a ti toda la vida. Canta conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Cántalo conmigo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas.
aplauso grande al Señor, dáselo de corazón. Esta noche puede ser inolvidable, el comienzo de una nueva vida con el Señor. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas. Díselo. Entra Jesús, toma mi ser, toda mi vida es para ti. Entre tus brazos quiero sentir cuánto me amas, Señor, cuánto me amas, Jesús, cuánto me amas, Señor. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 17 y sobre todo los versículos 38 en adelante, cuando ya tenemos el combate, ¿verdad?, de David con Goliat. Pero siempre en esa introducción decíamos que el Goliat para nosotros son los males, la corrupción, todas las cosas negativas, de sociedad. Bueno, mira que hay gente que está de esta manera, pero está de esta manera por otras cuestiones. Tal vez nosotros estamos muy bien físicamente, pero sin embargo estamos aquí, directamente con la soga al cuello. Y porque justamente no damos estos pasos tan importantes para nuestra vida, para sacar fotos. Con una coraza, después David se ciñó la espada de Saúl. Y esto es lo que no le va a llevar a ningún lado, porque tú hiciste ir a la espada, ¿verdad? Y bueno, y así entonces después David entra entre los filisteos, ahí está Goliat, y pusimos a Goliat Mavio, liquidada. Al ver David salía al encuentro del filisteo, Saúl se había preguntado a Abner, el jefe, muchachos, por la vida, rey, no lo sé. Ahora, por la vida,
responde al amor. Y así respondió a Abner, ¿verdad? Entonces el rey dijo, averigua de quién es hijo de este muchacho. Cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo llevó a la presencia de Saúl, con la cabeza del filisteo en la mano. Saúl le preguntó, ¿de quién eres hijo, muchacho? David respondió, soy hijo de su servidor Joab, jefes. Jefes. Estos son entonces de los servidores jefes, el de Betania. Bueno, así entonces, queridos amigos, se dan cuenta, vamos concluyendo este capítulo 17. Son 12 capítulos muy interesantes que nos cuentan 17, capítulo 17, ¿verdad? Capítulo 17, que termina en realidad capítulo 18, ¿verdad? Capítulo 18 es el encargado directo, responsable. Capítulo 18. La amistad de Jonatán con David es una amistad entonces muy profunda, una amistad muy espiritual, una amistad de muchos sueños. Entonces por eso dice, apenas David terminó de hablar con Saúl, Jonatán se encariñó con él y llegó a quererlo como a sí mismo. Saúl lo hizo quedar con él aquel día y no lo dejó volver a la casa de su padre. Aquel día no lo dejó volver a la casa de su padre, ni su padre o quien sea iban a venir a buscarle. Hoy solamente estamos haciendo este curso, ¿la veo? A ver un poco cómo estamos aquí. Eso era. Bueno, entonces, solamente para poder insistir de nuevo y subrayar el elemento fenomenal de este capítulo 17, eso de toda la amistad de Jonatán con David por una parte. Y como otros elementos también necesarios y fundamentales que nosotros estamos encontrando aquí, es cuando nos encontramos de que David está presentando lucha. Aquellos soldados que tendrían que hacerlo no lo están presentando, pero oye, muy bien. Después David se ciñó la cintura, se lo por encima de la indumentaria y hizo un pedazo, porque no estaba entrenado. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con todas estas tropas porque no estoy entrenado. ¿Se dan cuenta? No estoy entrenado. Lo mismo también aquí nosotros encontramos con este personaje. El hablar, comunicar, dar a conocer, dar a entender, parece que es lo que falta también aquí, ¿verdad? Porque el filisteo cuando se acerca comienza a gritar. Él viene poco a poco, va a manifestar. Ante lo que está viendo, ¿no? Va a calcular a pe o de vasallo. O de guanguero y potama la vende y peñemos se va a. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero. Y al final, sus ojos en David, el filisteo lo despreció, porque vio que era apenas un muchacho de tercera clase, y entonces le dijo a David, ¿verdad? ¿Soy acaso yo como un perro para que vengas a mí armado de lobos? Volvemos enseguida con la imagen de Yara-Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yara-Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yara-Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy celebramos al gran santo de la Iglesia, uno de los teólogos mayores, ¿verdad?, de la historia de la Iglesia, San Agustín. Hoy leemos desde la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la Iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llega a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes
cuando los recordamos en nuestras oraciones y sin cesar tenemos presente delante de Dios nuestro Padre cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo, con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes, no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de obras. Queridos amigos, qué lindo, ¿verdad?, lo que nos está escribiendo Pablo aquí. Cómo nos anima y nos está diciendo. Pea llevan da cupe huerecuante peñan de yarañe lleva hasape pende apisares o peñon se llega lleva. Sino que peña mindu urire, ya gendurire peñan de yarañe. Ahora entonces no solamente ha pasado como una buena noticia, ña gendúa, sino que sobre todo como ese don que ha quedado impregnado en la vida de ustedes y ahora ustedes fueron capaces y son capaces de ofrecer a los demás. Ya mí que no vean de Yarabe, ofrecer lo mejor de nosotros, los dones más lindos que Dios nos ha dado, siempre al servicio de nuestra comunidad. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Jornada de Sanación y Liberación. Domingo 3 de septiembre, de 12:30 a 17 horas. Catequesis bíblica, adoración, Santa Misa, bendición de sacramentales, imposición de manos. En la parroquia San José Obrero, Senador Long y Lillo. Jornada de Sanación y Liberación con el Reverendo Padre Luis Cabañas y la hermana Alicia Pérez. Yo lo miro, él me mira. Sin antes realizar tu santa voluntad, tu santa voluntad. Aunque mis ojos no puedan captar lo que yo espero, sé que llegará, pues en tu palabra está, que no me abandonarás. Cumplirá tus promesas, prevalecerá.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el combate, ¿verdad?, de David con Golías, pero Pepe Moña de Yahesainaguri, ¿verdad? Cómo has dejado esas pocas ovejas en el desierto. Ya sé que eres un atrevido y un malintencionado. Tú has bajado para ver la batalla. Entonces David replica, ¿pero qué he hecho? ¿O ni siquiera se puede hablar? Entonces apartó de él y dirigiéndose a otro, le hizo la misma pregunta. Y la gente le respondió lo mismo que antes. Lo mismo que antes. Entonces, con respecto allí mismo. Los que habían oído las palabras que dijo David, se las comunicaron a Saúl. Se las comunicaron a Saúl. No hay que desanimarse a causa de ese, le dice. No hay que desanimarse a causa de eso. Él ya está ahí. Tu servidor irá a luchar contra los filisteos. Había tomado ti decisión. Diga tú ya venía, tenemos yeretereí, etcétera, venga para cuetoma, ya te va a VB. No. Ahora mismo entonces tenemos que decir, Saúl respondió a David, tú no puedes batirte con ese filisteo porque no eres más que un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. Entonces aquí hay peiteyue. O sea, tú tienes que luchar, no tienes que quedarte atrás, tienes que procurar, tienes que vencer, ¿entiendes? Esa es la idea central. Entonces, tu servidor apacienta el rebaño de su padre y siempre que viene un león o un oso y se lleva una oveja del rebaño, yo le persigo, lo golpeo y se la arranco de la boca, mi amor. Entonces David comienza de nuevo a hacer un poco todo lo que hoy vamos a oír, güey. Cuando ya papá imagina que lleva. Acá ve que yo mando a Ijupea y mando a Obeare. Si haya poco ambas, es así hoy año no, así hoy haya poco ambas. Y esto es bueno, ¿verdad? Esto es bueno porque justamente encontramos elementos que nos fortalecen, elementos que nos purifican también a nosotros, ¿verdad? Por eso los que habían oído las palabras se comunicaban con Saúl enseguida. O no hay camoyo, diga tú y yo de Obeya. Y además David estaba tan enojado ya de Obeya porque ella dijo incircunciso o mujer Obeya. ¿Cómo es que ese incircunciso va a venir aquí a hablar de esta manera del Dios de Israel? Bueno, nosotros comenzamos ya el combate de David en ese versículo 39, en que decíamos que David se ciñó la espada de Saúl por encima de su indumentaria y hizo un esfuerzo para poder caminar. Ahora, David dice a Saúl, no puedo caminar con todas y esas cosas porque no estoy entrenado. Porque si hay niña entrenada. David se las quitó, luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras lisas y las puso en su bolsillo de pastor en la montaña y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Entonces con los hombros en la mano avanzó hacia el filisteo. El filisteo se fue acercando uno a uno. David precedido de su escudero en primer lugar y al final sus ojos en David de nuevo.
El filisteo lo despreció porque vio que eran apenas un muchacho de tez clara y de buena presencia. Entonces el filisteo lo despreció, ¿verdad? Porque era un muchacho de tez clara y buena presencia. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Agustín daba vueltas en el jardín mientras la cabeza le daba vueltas alrededor de su pasado, haciendo el inventario de su decepcionante travesía por las distintas vertientes de la filosofía, por la extenuante cantinela de su madre Santa Mónica sobre los principios cristianos y por las primeras experiencias áridas con la lectura del Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo se regocijaba con las refrescantes y fecundas palabras que sobre el amor de Dios escuchaba regularmente de los labios del obispo de Milán, San Ambrosio, que lo atraían como la luz a la mariposa. Angustiado porque no veía la salida de ese túnel oscuro, según cuenta en su libro Confesiones, le preguntaba a Dios: ¿por cuánto tiempo continuaré clamando? Mañana, mañana. ¿Por qué no ha de ser ahora? ¿Por qué el término de mis torpezas no ha de venir ya, en esta hora? Ensimismado, continuaba en ese círculo vicioso, cuando empezó a escuchar una voz infantil que venía de ninguna parte y repetía como disco rayado: toma y lee, toma y lee, toma y lee. En principio, él pensó que era una broma que le jugaba a su mente, pero luego recordó que San Antón se había convertido leyendo aleatoriamente el Evangelio y entonces tomó la Biblia, la abrió al azar y se encontró a boca de carro con el versículo 13 del capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos, que dice: comportémonos decentemente como en pleno día. Nada de comilonas ni borracheras, nada de lujuria ni desenfreno, nada de peleas ni envidias. Al contrario, revestíos de Jesucristo el Señor y no busquéis satisfacer los bajos instintos. Ese fue el puntillazo que le dio muerte a su vida de pecado y le abrió las puertas de la salvación. Agustín, nacido el 13 de noviembre del 354 en Tagaste, cerca de Cartago, África, hijo de Santa Mónica, desde muy pequeño dio muestras de su preclara inteligencia y por eso su padre Patricio lo envió a estudiar humanidades, retórica, gramática, oratoria, literatura y filosofía. El dominio de estas materias le abrió las puertas de las academias y de los círculos filosóficos y políticos de Cartago y en poco tiempo ya era el centro de atracción de la ciudad. Así las cosas, su creciente popularidad y las amistades dudosas lo indujeron a la rumba, el licor, las mujeres, el juego, y buscando respuestas al sentido de su existencia, se fue de tumbo en tumbo por entre las escuelas filosóficas imperantes, hasta que en el 384 viajó a Italia y en Milán, en donde obtuvo una plaza de profesor de oratoria y retórica, encontró en San Ambrosio la luz al final del túnel. Una vez bautizado el 24 de abril del año 387, retornó a África con su estoica madre Santa Mónica, quien se había gastado la vida pidiéndole a Dios su conversión y después de obtenerla, murió feliz en el camino. Al regresar a su tierra natal, Tagaste, después de vender sus propiedades y repartir el dinero entre los pobres, San Agustín se retiró al campo con sus amigos más cercanos y con ellos se dedicó a la oración, la meditación, el ayuno y el silencio. Pero a pesar de buscar fundamentalmente el anonimato, su fama de santidad trascendió los muros de su pequeño monasterio y en el 391, mientras oraba en el templo de Hipona, donde había acudido por llamado expreso del obispo Valerio, una multitud ingresó al templo y pidió a gritos su ordenación sacerdotal.
tras la cual el prelado lo envió a predicar y su fogosa oratoria se convirtió en el más temido látigo de las herejías que estaban en boga, el donatismo, el pelagianismo, el maniqueísmo, pero también en el más refrescante bálsamo del amor de Dios para los creyentes. Por eso al morir el anciano obispo Valerio, San Agustín fue elegido obispo de Hipona en el 395. Y durante los siguientes 35 años, desde ese pequeño pueblo africano, iluminó toda la cristiandad y se convirtió en el pensador más grande de toda la historia de la Iglesia, como lo atestigua su colosal producción. Más de 1000 publicaciones subdivididas en escritos filosóficos, apologéticos, doctrinales, morales, monásticos, exegéticos, innumerables ensayos contra los herejes, además de más de 6000 homilías, de las que apenas sobreviven 600, y sus 2 obras principales, Confesiones, que consta de 13 tomos, y La ciudad de Dios, que comprende 22 volúmenes, son 2 de los libros más leídos de la historia. Y cuando contaba 76 años, su cabeza continuaba igual de lúcida, pero su cuerpo ya no daba más, y murió con la pluma en la mano el 28 de agosto del año 430. Por eso, hoy día de su festividad, pidámosle a San Agustín que despeje nuestras dudas sobre el amor de Dios. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos. Y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco
antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Ñandeyara Ñe'e presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Septiembre, los sacramentos. Contactos al 0981 50 50 36. Ñandeyara Ñe'e, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando, subrayando en este combate, ¿verdad?, de David con Goliat. David que se ciñe la espada de Saúl. Esto era todo lo que era la indumentaria, ¿verdad?, una confianza más bien en las cosas humanas. Después, nosotros estábamos hablando cuando David dice: no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado. No estoy entrenado para la guerra, no estoy entrenado, sí, en todo caso, para la paz. David la quitó, luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la honda en la mano avanzó hacia el filisteo. Avanzar hacia el filisteo. Bueno, qué lindo esto, queridos amigos, ¿verdad? Cuando nosotros nos encontramos en esta situación, cuando nosotros hablamos desde aquí, ¿verdad? Y nos empeñamos en entender también lo que el autor sagrado nos quiere transmitir a través de este combate, ¿verdad?, entre David y Goliat. Aquí, cuando David echó de sí aquellas cosas, ¿verdad?, y David
dice, no, voy a tener que renunciar a la armadura de Saúl. No pelearé con armadura de hombre. Ahí está. Mejor confiaré en Yahvé y su armadura. Eso es lo que nosotros estamos pensando, ¿verdad? Desde adentro. No puedo confiar en la armadura del hombre. Confiaré en la armadura de Dios. A menudo queremos un término medio, seguro, en el que tratemos de usar ambos tipos de armadura. Dios quiere que confiemos en Él y solo en Él, ¿viste? Aquí entonces, por aquí tenemos que apuntar y tenemos que hacer las cosas. Ahora, David ya se aproxima, porque él ya se va, ¿verdad?, hacia la guerra. Yo no estamos hoy. En cuanto que él decía, no puedo caminar con todas estas cosas porque no estoy entrenado, David se las quitó, luego tomó en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras lisas, las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y en la onda en la mano de aquel filisteo. Bueno, todas estas palabritas son palabras muy profundas, son palabras que nos resumen mucha teología de lo que se estaba viviendo y lo que estaba viviendo el autor sagrado, ¿verdad? Primero, el hecho del bastón, ¿verdad? El báculo, digamos, el bastón, es la fuerza, es el que indica entonces mala o mandada, el bastón de mando, como pechamín de magia, todo de oro, todo lo que sea, pero pechamín de magia y bastón cuero. Ya pongo desfile también, con la banda. Bueno, pero aquí entonces el cayado era obviamente el bastón de defensa, imagínense, el bastón con el cual puedo pelear. Bueno, David entonces, cuando está diciendo, no puedo caminar, enseguida me voy, oye, deshace. Da ahí, coño, bueno, o titube ahí. Vaya pota, me quito, no sé cómo, ¿verdad? Pero da a entender, no se la arrojo, ¿verdad? Y David se las quitó. Puso en la mano su bastón, eligió en el torrente 5 piedras bien lisas. El número 5 también. El número 5 siempre en la Biblia significa generosidad, ¿verdad? Entonces lleva lo necesario, pertrecho como para luchar, con generosidad, con arrojo, con valentía. 5 piedras en el torrente que estaba en ese lugar. Las puso en su bolsa de pastor, en la mochila, y con la onda en la mano avanzó hacia el filisteo. Después de esa primera escena y segunda más o menos, calentamiento aquí, nos hace confrontarnos. El filisteo se fue acercando poco a poco a David, precedido de su escudero. Y al final sus ojos en David. El filisteo lo despreció porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo a Saúl: ¿soy yo un perro para que vengas a mí armado con palos? Y maldijo a David invocando a sus dioses. Bueno, este es el primer confrontamiento. Aquí entonces, bueno, sapucais veñe y baila y Dios cuera lleva a ver belluta la bella pota pequeña paoí. En fin, era un sarcasmo, ¿verdad? Pero David me iba en tu país. El filisteo se va acercando poco a poco, David precedido de su escudero, y al fijar sus ojos en David, el filisteo lo despreció porque vio que era apenas un muchacho de tez clara y de buena presencia. Entonces dijo David: no soy un perro para que vengas a mí armado de palos. Y maldijo a David invocando a sus dioses. Luego les dijo: ven aquí y daré tu carne a los pájaros del cielo y a las aves del campo. Queridos amigos, y así vamos concluyendo por el día de hoy, sobre este combate de David y Goliat. Es hermoso este pasaje, ¿verdad? Y sobre todo la significancia teológica que nosotros encontramos detrás de cada frase, detrás de cada palabra de este libro de Samuel. Me despido de usted y le dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios
los bendiga y proteja.